esa clase de preguntas pues era para hacernos caer en cuenta de cosas que nosotros no vemos porque no las vivimos como hijos. ¿M? Y también hay preguntas de hijos hacia los padres acerca del tono de voz, la manera en que reaccionamos y demás, o la intensidad con que lo hacemos, que nos hacen caer en cuenta de algo. Pero quiero que miren por un momento sus tableros, ¿sí? O sea, miren por un momento el tablero y quiero que escuchen esto. Si alguien gana, todos pierden. O sea, en la familia no hay ganadores. En la familia, todo lo que acontezca, sea con hijos o con padres, nos afecta a todos. O sea, ese tablero es de la familia, por eso no está partido en la mitad, por eso no, cada uno no tiene un pedazo. Toda esa hoja representa a la familia. Cuando algo anda mal con los padres o cuando algo anda mal con los hijos, todos perdemos. Todos perdemos. Si alguien está ganando en tu familia, todos están perdiendo. ¿Quién está ganando? ¿Los papás o los hijos? ¿Quién tiene la sartén por el mango? Si alguno está ganando, toda la familia está perdiendo. Y hay una frase que quiero que nos guardemos en nuestro corazón. No hay familias perfectas, pero sí hay familias que trabajan en ser cada vez mejor. No hay familias perfectas, pero sí hay familias que trabajan en ser cada vez mejor. Cuando ustedes llegan a nuestras vidas, hijos, niños, jóvenes, adolescentes, nadie nos ha dado un manual. O sea, ustedes no venían con manual, nosotros no venían en una caja, no venían con un instructivo. Quiero que piensen por un momento en sus propias vidas. Jóvenes, por favor, piensen en sus propias vidas. Ustedes pasaron por lo menos un año o más antes de entrar al colegio. En el colegio van a pasar 11 años o más preparándose para entrar a la universidad. Luego van a pasar 2 años, de 2 a 5 años, sea un técnico o un profesional, preparándose para una carrera. Y luego van a pasar N cantidad de años en un empleo o haciendo empresa, preparándose en aquello que han decidido correr. Y en ninguno de esos años se han preparado para ser padres ni para ser esposos o esposas. O sea, la sociedad nos guía por un camino en que no nos prepara para hacer una de las cosas más importantes, que es ser esposos y ser padres. O sea, ninguno de nosotros ha hecho una carrera tan larga como la que hacemos para un trabajo. Son mínimos, o sea, con que salgas de bachiller ya llevas mínimo 12, 13 años estudiando. ¿Sí? Pero nada de eso te prepara para hacerte cargo de otra vida. Así que es obvio que muchas veces vamos a cometer errores con ustedes porque nadie nos ha enseñado. Estamos aprendiendo con ustedes por medio de un poquito de ensayo y error, y algunas veces buscamos materiales y demás para ayudarnos en esta labor, pero quiero que ustedes puedan ver, hijos, que nadie nos ha preparado para tenerlos a ustedes, y por eso a veces nos equivocamos. Así como a veces nadie los ha preparado a ustedes para ser hijos, por eso a veces se equivocan. ¿Qué hace el Señor? El Señor nos muestra un camino por el cual podemos andar, no para que nuestra familia sea feliz y esté todo el tiempo sin peleas, pero para que caminemos hacia allá, para que caminemos en arreglar las dificultades de una manera más civilizada. ¿De qué se quejan o de qué nos quejamos muchas veces cuando somos hijos? De la manera en que nuestros padres nos tratan, o porque no nos entienden, o porque son muy intensos. O sea, nosotros no nos quejamos del mensaje que nos dan nuestros padres, nos quejamos de la actitud que acompaña el mensaje. ¿De qué nos quejamos los padres de nuestros hijos? De la manera en que reaccionan, en que nos hablan, de que no nos escuchan, de que no obedecen. No nos quejamos del contenido de su mensaje o de su argumento, nos quejamos del empaque con que ustedes deciden transmitir el mensaje, o que no están de acuerdo. Y no estoy de acuerdo, ¿y por qué? Y esto es una cárcel, mi casa, y esto y lo otro.
Y el problema es el manejo que le damos a esas situaciones. Cuando alguien está ganando una pelea en el hogar, todos estamos perdiendo. Todos quedamos ofuscados, todos quedamos amargados. El ambiente en la familia, en el hogar se hace denso, se hace complicado. ¿Qué dice la palabra a ese respecto? Cuando nosotros los tenemos a ustedes, jóvenes, es como recibir voy a poner un ejemplo que va a sonar muy X, pero es como recibir un teléfono inteligente. Cuando ustedes llegan a la edad en que ustedes están, lo que algunos llaman la adolescencia, la juventud, su cerebro se empieza a desarrollar más rápidamente. Es como si le ampliáramos la memoria y el procesador al teléfono. Empiezan ustedes a pensar más rápidamente, ¿sí? Eso hace que ustedes aceleren y crean que se las saben todas. Es algo que ni siquiera es de ustedes, es algo que está en su cerebro aconteciendo. ¿Qué es lo interesante de los estudios? Que muestran que su cerebro se empieza a acelerar, pero no actúan con lógica. Ustedes cometen muchos errores porque no piensan. Tienen la capacidad de pensar mejor, pero toman decisiones basadas en lo que sienten y no en lo que están pensando. Por eso a algunos de ustedes les ha pasado que han hecho cosas y dicen, no debí haberlo hecho, porque actuaron en base a emociones y no en base a lo que es lo más lógico, a pesar de que sepan cuál es la decisión que deben tomar. Esto como padres nos ayuda a ver que a veces nuestros hijos pueden actuar de cierta manera, pero realmente ellos en la edad en que están, aunque tienen muchos pensamientos se les vienen a la cabeza por lo que está aconteciendo internamente, actúan mucho en base a emociones. Por eso esta es una de las edades donde nuestros hijos nos dicen, me hiciste sentir mal, no me gustó cómo hablaste. No, sí, y nosotros de padres a veces decimos, pero qué dramáticos. O sea, como que, ¿por qué arman tanto drama? Y es por lo que está aconteciendo dentro de ellos, en su mente y en su corazón. Y si a eso le sumas que como padres seamos acelerados o iracundos o intensos, pues tenemos una bomba de tiempo en el hogar. Entonces, ¿qué pasa? Es como el teléfono inteligente, pero no actúa en base muchas veces a la inteligencia, sino a las emociones. Pero nadie nos enseñó a usarlos. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado esto o han visto que alguien cerca a ustedes haga esto. El teléfono no le funciona y ¿qué empieza a hacer? A presionar más duro a ver si le responde. Como si presionándole más duro, haciéndole más rápido fuera a responder. ¿Sí? A veces nosotros como padres hacemos eso, ¿sí?, con ustedes. Y eso genera fricción, choque y demás. ¿Pero por qué? Es porque estamos aprendiendo. ¿Por qué? Es porque a veces ustedes también como hijos tienen que aprender a retroalimentarnos como padres. Tienen que aprender a hablarnos y a contarnos que no les gusta que los presionemos, ¿sí?, 10 veces, ¿cierto?, la misma tecla, porque no, pero tienen que hacerlo con la actitud correcta. Así como nosotros como padres debemos aprender a comunicarnos con la actitud correcta. En Efesios 6, de 1 al 4 nos dice, este versículo, la primera parte, los padres van a decir, escuche, mi hijo. Pero la segunda parte, los hijos van a decir, escuchen, padres. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. ¿Qué dice? ¿Hijos qué? Obedezcan en el Señor a sus padres. Pero termina diciendo, y ustedes padres, o sea, díganle, los jóvenes, díganles, y ustedes padres, muy bien, no provoquen a ira a sus hijos. ¿No qué? No provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A los hijos se les insta a obedecer a sus padres. Y a los padres se les insta de una manera muy interesante. Primero con un mandamiento negativo. No hagas esto. No presiones el celular. ¿Sí? No te enojes con el celular, no le grites al celular.
¿Sí? O sea, no provoques a ira a tu hijo, sino criarlo como en disciplina y amonestación del Señor, o sea, a la manera de Dios. Cuando ahí dice la palabra obedezcan, escuchen jóvenes, dice obedezcan en el Señor a sus padres. Esa palabra tiene otras traducciones. Se podría leer escuchar atentamente. O sea, hijos, escuchen atentamente en el Señor a sus padres. Esa palabra también se puede traducir prestar atención. Hijos, presten atención en el Señor a sus padres. Y se puede traducir actúen bajo la autoridad de. Hijos, actúen bajo la autoridad en el Señor de sus padres. Esa palabra tiene todos esos significados y el Señor es muy sabio porque si ustedes se dan cuenta, son exactamente las cosas que los padres les reclamamos a nuestros hijos. Obedece, escucha, pero escúchame, mírame atentamente, o sea, no te quedes mirando el celular. Ponme atención y escucha lo que te estoy diciendo porque por eso te tengo que repetir lo mismo 3 veces porque no me estás escuchando. ¿Cuántos han vivido eso? Se ríen y miran a sus papás y los papás dicen, sí, Señor. Y actúen bajo la autoridad de. ¿Por qué hiciste eso si yo no te lo dije? ¿Por qué lo hiciste? ¿Quién te dio permiso? Y esa palabra, o sea, ese obedecer no es solamente obedecer y ya, o sea, encierra todos esos significados y es lo que los padres reclamamos de nuestros hijos. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? Nosotros como padres no debemos, ¿qué? Provocar a ira. Esa palabra de escuchar atentamente se usaba en la antigüedad para hablar de cuando alguien iba a la puerta a ver quién era. No estaba el ojo mágico, el ojo, ¿sí?, de pescado que tenemos hoy en día en que nos asomamos. Entonces la gente que le llegaba a visita, como podían ser ladrones, ¿sí?, podían ser forajidos y demás, se iba a la puerta sigilosamente y colocaba el oído en la puerta para lograr, a ver si lograba escuchar quién estaba afuera. ¿Sí? Y se quedaba todo callado. Porque habían tocado la puerta, ¿sí?, y eran tiempos peligrosos. Entonces dice, con esa misma atención, hijos que escuchen a sus padres. ¿Cuántos hijos admiten que si escucharan atentamente la primera vez, no existiría la segunda vez? ¿Cuántos nos distraemos? O sea, viene alguien y nos dice algo, sean papás, profesor, amigo incluso, y está uno ocupado en su celular y no suelta el celular y escucha, sí, listo, ahorita lo hago. Y se te olvida porque no escuchaste atentamente, es un tip que nos da. Pero por otro lado, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Esa también tiene 4 significados. Exasperar. No exasperes a tu hijo. Enojar. No enojes a tu hijo. Presionar intensamente. No presiones intensamente a tus hijos. Y ofender. No ofendas a tus hijos. Pero algo súper interesante de esta palabra, como está ahí en el griego escrita, que dice no provoquen a ira a sus hijos, es que tiene una preposición en la que habla que el padre no acompaña a su hijo en eso. O sea, está diciendo, no te enojes junto con tu hijo. O sea, si tu hijo te responde mal y con enojo, padre, no te juntes con tu hijo en su enojo. Si tu hijo se exaspera, no te exasperes tú con tu hijo. Recuerda una cosa, tú eres el adulto. Y es hermoso, o sea, este pasaje habla de la realidad que nosotros a veces vivimos, ¿sí?, que no es el ideal, pero es una realidad, de cómo podemos exasperarnos y entrar en la dinámica de ser exasperados y en vez de mantener una posición de madurez, caer en la pelea, caer en el juego. Si tu hijo se exaspera, no te exasperes también. Muéstrale quién es el adulto y quién es la persona madura en Cristo. Si tu hijo grita,
déjalo que grite, en el sentido de no busques gritar más duro de lo que él grita, o sea, ¿sí? No, no hay ganadores, solamente perdedores. Déjalo que pierda, solo, o sea, que se dé cuenta solo. Y críalo en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos es nutrirlos, sustentarlos, alimentarlos, entrenarlos. Disciplina es entrenar, formar, instruir, corregir. Es entrenar y educar a un hijo para madurarlo. O sea, los padres somos los que debemos ser los maduros. Cuando caemos en el juego, estamos, ¿sí? No estamos levantando el nivel en el hogar. Estamos bajando el nivel del hogar al nivel de la juventud. Y la idea es que ustedes jóvenes no se queden siendo jóvenes toda la vida, sino que sean adultos, que sean maduros. ¿Qué es ser adulto? Es ser maduro. Ahora, como nadie nos enseñó estas cosas, confesamos jóvenes que en algunas áreas, ¿sí?, no somos maduros, pero estamos caminando hacia allá y por eso tu papá está aquí al frente tuyo, porque tiene el anhelo de caminar cada vez más de la mano del Señor. Por eso está haciendo algo que es diferente. Venir a la reunión de jóvenes contigo, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué locura es esta? ¿Para qué? Porque nadie nos enseñó. Nadie nos ha enseñado. Y estamos acá diciendo, queremos aprender, ¿cierto?, de la mano del Señor. No de mí, sino de lo que el Señor tiene para decirnos, lo que hemos podido explorar de parte de Dios. Por eso estamos sacando este espacio, para ser mejores hijos y ser mejores padres en el Señor. Miren lo que le dice a los hijos, obedezcan en el Señor. Y finaliza, disciplinen a sus hijos, pero en el Señor. O sea, el centro de todo es Dios, como Dios lo dice, no porque sí. La obediencia es por lo que Dios dice. Es una obediencia que viene de parte de Dios, es una disciplina que viene de parte de Dios, no es la opinión del Padre, no viene del último libro de psicología infantil, viene del Señor, respaldada por los principios que Él entrega en su palabra. Entonces no se trata de decirle al hijo, si ve, Efesio dice, obézcame, con la actitud que nada que ver, porque aquí mismo, el mismo pasaje que tú utilizas contra tu hijo, te apunta a ti diciéndote, no lo provoques a ira. O sea, mira cómo hablas, tu actitud. Tú eres el grande, ¿sí? Papás, nosotros somos los grandes, los maduros, ¿sí? Ellos son nuestros hijos hermosos y preciosos y están pasando por épocas que nosotros pasamos, de no saber controlar esas emociones que están empezando a acelerarse en esta época. Requieren un ejemplo de madurez y control, no de cómo descontrolarse aún más. Requieren que el ejemplo sea que nosotros nos quedemos en nuestra posición, tranquilos de la mano del Señor, y que ellos se den cuenta con nuestro ejemplo que la respuesta blanda aplaca la ira y no la ley del más fuerte. Pues yo grito más y soy más grande, ¿y qué? ¿Le voy a pegar? ¿Qué? ¿Sí? Algunos de nuestros hijos a veces se sienten desanimados y el Señor es tan sabio, en Colosenses nos lo advierte. Colosenses 3, 20 y 21 dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. O sea, ¿por qué debes obedecer a tus padres? Es que ellos no se lo merecen, porque tú sigues a Cristo. Si tú sigues a Cristo, si tú crees en Dios, debes hacerlo porque eso lo agrada a Él. A pesar de que ese día tu mamá, tu papá no se haya comportado a la altura de tus estándares. ¿A quién estás siguiendo? Pero por otro lado, o sea, no todo es hacia los hijos. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Esa palabra exasperar tiene también 4 significados. Irritar. Padres, no irriten a sus hijos para que no se desalienten. Padres, no sacudan a sus hijos para que no se desalienten. Padres, no provoquen a sus hijos para que no se desalienten. Y padres, no lleven a ira a sus hijos para que no se desalienten. ¿Qué es desalentar? Esa palabra es una palabra muy
triste. En Efesios dice, padres, no hagan que sus hijos tengan ¿qué? Ira. Es una emoción fuerte, ¿cierto? Que reaccionen ¿con qué? Con ira. Y aquí da el otro balance, que no sé qué, desanimen. O sea, ya no es que reacciona con ira, sino que pierde las ganas. Se desanima de todo. Dice, para que no se desanimen. Esa palabra también significa para que no desmayen. Más fuerte, para que no pierdan el espíritu, para que no pierdan las ganas de vivir, para que no pierdan el coraje. Y el significado, el último significado es, para que no pierdan la esperanza. ¿Para que no pierdan qué? La esperanza. Algunos de sus hijos ya en su corazón están diciendo, yo no creo que la situación en mi casa cambie. ¿Saben por qué lo están diciendo? Porque la palabra se cumple. Al exasperarlos constantemente, llega un momento y al hacer de esto una dinámica en el hogar, los hijos empiezan a perder la esperanza. Ya dicen, sí, o sea, muy bonito eso, pero no va a pasar. Muy bonito eso, pero sí, mis papás no van a cambiar. ¿Por qué? Porque han perdido la esperanza. Ahora, lo hermoso de esto es que de la mano del Señor siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza, pero requiere de nuestro esfuerzo y dedicación como padres, del romper con los ciclos en que hemos caído. De todos estos pasajes aprendemos algo. No basta con hacer lo correcto, hay que hacerlo correctamente. O sea, no basta con decirle a mi hijo, mi hija, obedece. Le digo, obedezca. Sí, o sea, no basta con dar la orden adecuada, con decir las palabras adecuadas, hay que hacerlo con la actitud, el temperamento y demás adecuado. ¿Cómo les hablamos a nuestros hijos? En Santiago 1:19 dice, todos deben estar listos para escuchar y lentos para hablar, y lentos para enojarse. Listos para escuchar, lentos para hablar y para enojarse. Vas tú donde tu hijo y le dices, ¿por qué hizo esto? No, papá, es que no quiero saber nada. Estás violando el principio bíblico. Listos para escuchar y lentos para hablar. Así tengas todos los motivos, las pruebas, el video, ¿sí? La posición GPS de su celular que te llegó al correo, ¿sí? Que usted me mintió, ya estaba en este punto, aquí lo veo en el mapa. Tienes que estar listo para escuchar. Y ahí es donde muchas veces surge la pelea, ¿cierto? No quiero saber nada, no me hable, no me hable. Y la palabra dice, no, escucha. Y sé lento para hablar, mide tus palabras. Mide tus palabras. Hay un libro que se lo recomiendo, yo creo que algunos lo han leído, pero los que no, se llama Amor y Respeto en la Familia, del doctor Emerson, y él habla de un ciclo. En español, yo leí el libro en inglés, entonces en español yo hice el ciclo lo llama el ciclo de la locura familiar, para que me ayuden a repartir allá la otra. Se llama el ciclo de la locura familiar, pero yo la traducción que le hice al español fue el ciclo de la amargura. ¿Qué dice él? Para que nos lo aprendamos y ya levantemos la sesión. Él dice que lo que se ha dado cuenta por experiencia es lo que él llama el ciclo, yo lo coloqué como el ciclo de la amargura. ¿Sí? Un hijo reacciona sin respeto hacia sus padres cuando un padre reacciona sin amor. O sea, cuando un padre reacciona sin amor, lo que el hijo percibe como amor, porque todos amamos a nuestros hijos, si no ya los hubiéramos vendido. O sea, dense cuenta de eso, jóvenes, ustedes son un pasivo económico, ¿sí? Si no los amáramos, no estarían con nosotros, por favor, piensen. Si ustedes dicen, me quiero ir de la casa, miren, si no los amáramos, les hubiéramos empacado la maleta y les hubiéramos dicho, mejor Dios te bendiga. Listo,
¿sí? No hay que pagar universidad, colegio, comida. O sea, nosotros los amamos, nosotros los amamos, pero admitimos que nuestra actitud no les demuestra muchas veces amor. Y ustedes reaccionan sin respeto. Cuando un padre reacciona sin amor, cuando un hijo reacciona sin respeto. Entonces, cuando un hijo reacciona de una manera irrespetuosa, no obedeces y demás, ahí tu papá, nosotros nos activamos y si entramos en el ciclo de la amargura, reaccionamos de una manera que parece que no es amorosa. Y ahí ustedes, al percibir que esa manera que me están hablando y me están violentando mis derechos, reaccionamos sin respeto. Y todos perdemos. El reto es que ustedes aprendan a ver este ciclo en sus casas y se puedan decir mutuamente, tomémonos un momento, respiremos, ¿sí? Tomémonos un momento porque estamos entrando en el ciclo de la amargura y no queremos llenar nuestro hogar de amargura. O sea, ¿quién se levanta en las mañanas y dice, Señor, y que hoy sea el día más amargo, triste, que hoy peleemos mucho con mis hijos, con mis papás, que hoy se me amargue el almuerzo, que hoy no quiera comer, que hoy sí me quede trasnochado pensando en todas estas situaciones? ¿Quién se despierta anhelando esa pelea o anhelando el roce o anhelando que me repitan 3 veces la orden y Señor, que hoy me la repitan 4 veces, 4, no 3 sino 4 y nadie? Entramos en esos ciclos de amargura, pero tenemos que aprender a ceder y a morir. Padre, no caigas en el ciclo. Hijo, no caigas en el ciclo. No caigamos en el ciclo de la amargura. No provoquemos a ira. Y hijos, obedezcan, escuchen atentamente para no caer en el ciclo. Aprendan a dejar el celular a un lado, a mirar a sus padres a los ojos y no a la pantalla de su computador o su tablet o su celular. No caigamos en el ciclo. Y si nos lo proponemos, podemos romper ese ciclo. No va a ser perfecto, no va a ser de un día para otro, pero recuerden, no hay familias perfectas, solo hay familias que están caminando, ¿cierto? Que se están esforzando, que están trabajando en ser cada vez mejor. Y por eso estamos aquí. Vamos a orar. Quiero que te cojan de las manos con sus hijos. Eso, con esa actitud de amor. No entren en el ciclo, vamos. No. Padre, te damos gracias. Gracias por esta persona hermosa, Señor, que me has permitido amar, con las que nos has permitido reír, llorar, sonreír, soñar, suspirar. Padre, gracias porque de tu mano sabemos que podemos ir de gloria en gloria y nuestras familias pueden ser cada vez mejores, Señor, a tu imagen, a tu semejanza. Gracias, Padre, porque a pesar de los errores que podamos cometer, tú has guiado nuestra mano y aquí estamos, Padre, como familias, anhelando aprender de ti, anhelando hacer las cosas correctamente, Padre. Ayúdanos a cambiar esos hábitos y a romper ese ciclo de la amargura. Ayúdanos a aceptar cuando somos nosotros los que iniciamos la contienda. Ayúdanos a agachar la cabeza, Padre. Ayúdanos a ser maduros, a ser los adultos maduros en Cristo. Y a los jóvenes, ayúdanos a ser obedientes también en Cristo. Y que así el otro haya iniciado, así el otro haya comenzado, Padre, que podamos cada uno de nosotros poner la raya y decidir salir del ciclo. No alimentarlo más, Padre. Permítenos marcar una diferencia en nuestros hogares, para nuestras generaciones, Padre. Gracias por estos jóvenes, Señor, porque al aprender ellos a ser mejores hijos, van a aprender a ser mejores padres cuando les llegue el momento, Padre. Gracias porque sabemos que no van a cometer los errores que nosotros hemos cometido si caminan de tu mano.
si se dejan guiar por ti, Padre. Bendecimos sus hogares, Señor, el futuro que tú tienes planeado para ellos, Padre. Y gracias por estos padres valientes y hermosos, Señor, porque aquí están, Señor. Aquí están con sus hijos, Padre, porque anhelan que seas tú, Señor, quien continúe fortaleciendo sus hogares. Gracias por las victorias que tenemos en nuestros hogares, las áreas en las que estamos fuertes, aquellas cosas en las que hemos podido mantenernos. Pero Padre, no nos conformamos, Señor, porque sabemos que tú tienes mucho más, Señor. Queremos ir de gloria en gloria, de mejor a mejor, de tu mano. Que seas tú guiando nuestros hogares, Señor, y que podamos romper con todo ciclo de amargura, de ira, de contienda en nuestros hogares. Que podamos como hijos escuchar atentamente la voz de nuestros padres y sobre todo tu voz, Señor. Y como padres también queremos escuchar atentamente lo que tú tienes para decirnos, respirar profundamente. Queremos ser tardos para hablar, estar listos para escuchar y tardos para enojarnos. Ayúdanos a crecer y a madurar de tu mano, Padre, a todos nosotros, como padres, como hijos, Señor. Gracias, Padre. Amén.